transformada o adaptada. Hoy es 30 de abril del 2014. Transformada o adaptada. Por muchos años nunca me daba cuenta de la diferencia de adaptada o transformada. Cuando estaba en la iglesia siempre decían o escuchaba o cuando estaba en alguna iglesia o cuando escuchaba alguna predicación siempre escuchaba decir que debemos de ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Siempre escuchaba eso, pero hoy que veo las cosas de una manera totalmente diferente a como las veía hace más de 2 años o 2 años y medio, hoy puedo ver claramente que la mayoría de la gente que vive en este mundo trata de adaptar a las personas a su manera de pensar. Y yo lo hacía también. Adaptar a las personas es quererlas adaptar a cómo piensa aquella persona, ya sea pastor, predicador, líder religioso, líder de lo que sea. Siempre me doy cuenta que tienden a querer adaptar a las personas. También en el trabajo se mira mucho eso. Se usan mucho ideas personales, son ideas de la persona, porque la persona cree que está bien, o lo que ella o él piensa está bien, o lo que él o ella piensa está correcto, y esta es la manera como ellos ven la vida, o el lente, o tienen un lente por el cual miran las cosas y piensan que esa es la manera correcta. Entonces esas personas viven en una lucha continua tratando de adaptar a todo aquel o aquella que les rodea. Y yo no me daba cuenta de eso. Yo también lo hacía. Y de vez en cuando todavía se me va la onda y lo vuelvo a querer hacer. Empiezo a pensar y empiezo a meditar. Digo, eso no se hace así. Digo yo, ok. ¿Es mi idea? ¿O es mi manera de pensar? ¿O verdaderamente así es como es? Bueno, transformada o adaptada. Hoy puedo ver con una claridad tremenda la diferencia de adaptada o transformada. En este tiempo, en esos últimos 2 años, casi 2 años y medio, he estado en un proceso, o estoy en un proceso de transformación, de ser transformada. Y transformada es para nada que ver, o no se parece, o no tiene que ver para nada con adaptada. Otro ejemplo también de adaptada es cuando una pareja se casa y ya sea la mujer o el hombre que tiene un poquito más de poder o domina al otro, ya sea la mujer o el hombre domina al otro y lo quiere adaptar a su manera de pensar. Pero transformada, a lo que yo estoy comprendiendo ahora en este tiempo, es que una persona transformada es transformada, pero no a la manera de ser de una persona, sino transformada, hablando bíblicamente, es transformada en una nueva criatura, en una nueva persona. Y esa transformación de la cual estoy hablando solamente la puede hacer Dios. Solamente la puede hacer Dios de adentro hacia afuera. La puede hacer en el Espíritu. Estando el Espíritu mío unido al Espíritu de Dios, así es de la única manera que se puede lograr esa transformación. Erróneamente se confunde mucho el diciendo que son transformados o que necesitan ser transformados, pero se confunde mucho con adaptado. O sea, en el lenguaje humano vamos a decir que la gente cuando dice que necesitan ser transformados, lo que están tratando de decir en su lenguaje humano, para nada que ver el lenguaje de Dios, lo que están diciendo es que necesita ser adaptado. Necesita ser adaptado a las políticas de ese lugar, de esa organización, de esa iglesia, de esa familia. Y por eso es la lucha de poderes, o la lucha o las peleas, o en donde quiera se ven los pleitos, donde la gente no se pone de acuerdo, porque todos
quieren adaptar a todos. O sea, cada quien quiere adaptar al otro a su manera, o a todos los que le rodean lo quieren adaptar a su manera, porque en su manera de pensar piensan que están bien, piensan que lo que ellos piensan y como ellos piensan es correctamente, es la manera correcta. Y lo estoy hablando porque en estos tiempos que puedo ver un poco con más claridad, puedo ver cuando alguien está tratando de adaptar a otra persona, y luego digo yo, me pongo a meditar yo en mí misma, digo, yo creo que eso lo hacía yo y a veces todavía lo sigo haciendo. Antes lo hacía por ignorancia, ni siquiera sabía que había una diferencia. Yo pensaba que cuando estaba en la iglesia enseñando, que daba clases y que me decían que diera clase de esto, de aquello, y yo siempre, sin darme cuenta, preparaba las clases, y siempre detrás, y vuelvo a repetir, sin darme cuenta, era como para lograr una adaptación en las personas, o sea, que las personas se adapten a lo que en ese lugar se cree, o se creía, o la política, o la doctrina, o sea, siempre con eso en base. Y claro, pues esa doctrina o esa política fue diseñada por una persona humana, porque lo que está diseñado por Dios ya está escrito, ya está ahí en la Biblia, eso no se puede cambiar. Pero lo que cada organización, ya sea negocio, ya sea club social, lo que sea, tiene sus propias políticas. Entonces cuando uno llega a ese lugar, inmediatamente pues le dan a uno como un tipo de manual para que uno lo firme, que lo leyó, que esas son las reglas y las políticas de ese lugar. Y uno tiene que adaptarse si es que quiere ser parte de ese equipo o de esa organización. Y lo de Dios es totalmente diferente. Lo de Dios me está transformando para mi beneficio, para mi bien, para que yo viva como hija, para que yo viva libre, para que yo viva sin complejos, para que yo viva sin problemas internos. Es como blanco y negro, es totalmente diferente. Dios me está transformando para mi beneficio. Y claro, si yo estoy bien, entonces todo lo que me rodeaba va a estar bien. Y ahí el contraste a eso es de que cuando uno llega a un lugar, ya sea trabajo, ya sea iglesia, ya sea lo que sea, que llega uno y que le dicen estas son las reglas de aquí, y las reglas no son para el beneficio de la persona, son para el beneficio de la organización o del líder o del dueño o del que está detrás de eso. Esa es la diferencia. O sea, Dios trabaja transformando a las personas para el bien de las personas, de cada quien, de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre que acepta ser hijo de Dios o hija de Dios. Dios trabaja transformando a esa persona para bien de esa misma persona. La diferencia en la organización o el negocio o la iglesia es que reclutan a las personas. Bueno, quiero aclarar que no todas, al menos la mayoría de las que yo he visto, reclutan para adaptar a la gente a su manera de pensar, para beneficio de la organización, del líder, del pastor o del dueño de ese lugar. Por eso es que los adaptan para beneficio de ellos, no para beneficio de las personas. Nunca se me estaba recordando ahorita que una vez una persona vino a la iglesia y le dijo al líder, al pastor, le dijo, ¿sabe que tengo una familiar que necesita que oren por ella? Porque ha estado pasado por una depresión muy fuerte. Entonces el pastor le dijo, pues está viniendo aquí a la iglesia, diezma. Y la otra persona, no ha venido. Bueno, pues necesita venir ser parte de la iglesia para poder nosotros orar por ella. Bueno, ahí está un ejemplo y muchos más que tengo que les puedo mencionar del intento de los líderes a adaptar a la gente, o la diferencia de cuando Dios transforma a una persona, transformada o adaptada. Bueno, y recuerden que estoy hablando de mis experiencias, lo que Dios me está mostrando, lo que yo estoy comprendiendo. Tal vez a alguien por ahí le pueda ayudar esto, que no pueda, igual que yo, que no podía ver la diferencia de una cosa a la otra. Bueno, que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.